Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Rajiv Saxena and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. We are in the paper 6 entitled Business Spanish and this is module 7. We are talking about official documents in this module. We will be able to study the different formats of official documents and their translations from English to Spanish and vice versa. Please do the translations on your own, try and do the best possible and then compare it with the translations that we have given over here or in the e-text. We keep coming across these documents and this document will help us build a better understanding of these official documents. As we have said that in this module we will be looking at different documents and their translations as well. So, let us start with an example of a bank statement. El Banco del Estado de la India, sucursal Mukhani, código 15153, distrito Nainital, Uttarakhand, teléfono 05 946 22 0414, correo electrónico sbi.1554@sbi.co.in. ¿A quién le corresponda? Certificado que el señor Jivesh Sahani ha mantenido una cuenta de ahorro con número 332 56 20 56 388 en nuestro sucursal. Los detalles requeridos son los siguientes. Fecha de apertura de cuenta 24 de 9 de 2012. Saldo promedio durante el año de 2300,000 rupias. Fecha del último depósito en la cuenta el 16/4 de 2015. Y este certificado se emite con la petición del señor Jivesh Sahani para el propósito del visado, firmado gerente de sucursal y el sello. Let us have a look at this part that we have just done. Banco del Estado de la India, State Bank of India, sucursal Mukhani, código 15153, distrito Nainital, Uttarakhand. Teléfono 05 946 22 0414. Correo electrónico sbi.1554@sbi.co.in. ¿A quién le corresponda? Certificado que el don Jivesh Sahani ha mantenido una cuenta de ahorro con número 32 56 20 56 388 en nuestro sucursal. Los detalles requeridos son los siguientes. Fecha de apertura de cuenta 24 de 9 de 2012. Saldo promedio durante el año de 230,000 rupias. Y fecha de último depósito en la cuenta es 16/4 de 2015. Este certificado se emite a petición del don Jivesh Sahani para el propósito del visado, firmado gerente del sucursal y el sello del banco. So let us have a look at another type of a bank document. Banco de Baroda, Bank of Baroda. El jefe de visado, el 27/4 de 2015. Embajada de la República Dominicana en Nueva Delhi. Estimado señor, por favor, apunte la información siguiente con nuestros registros. Titular de la cuenta, Jinser India Private Limited, Ghaziabad. Número de cuenta corriente, 33 160 20 30 35 9. Fecha de apertura de la cuenta, el 15/3 de 2012. Saldo anual promedio de rupias 6,20,000 mantenido durante el año y la fecha del último depósito
es de 21 de 4 de 2015. Les saluda atentamente, gerente, Bank of Baroda, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Sucursal Vasundhara, Alpha Tower 1, Sector 9, barra INS-10, Vasundhara, Ghaziabad, -20 10 12, Uttar Pradesh. Teléfono 0120 288 10 57, fax 0120 288 1738 y el correo electrónico vasgha@bankofbaroda.com. Whenever somebody applies for a visa, he or she has to furnish a lot of documents to get it. Let us see what kind of documents are needed in this process and how they are written in Spanish. So now we are going to be talking about visa applications and the documents that are going to go along with this and that need to be attached and translated. Application for a business visa. Dr. Jivesh Sahani, BDS, MDS, consultor cirujano oral y maxilofacial, número de registración UP 0130, miembro de AOMSI, miembro de AFAASI. Clínica dental y maxilofacial de Sudesh, local número 89 y 43, edificio Sharma, Jaraba, Halwani, Nainital, Uttarakhand. Teléfono 05 46 280 457 y el correo electrónico mail 4jiveshsahani@gmail.com. El jefe de visado, fechado el 21 de 4 de 2015, Embajada de la República Dominicana en Nueva Delhi. Asunto: solicitud para visado de negocios. Estimado señor, señora, yo soy cirujano oral y maxilofacial encargado de la clínica dental con el nombre de Clínica Dental y Maxilofacial de Sudesh en Haldwani. Esto es para presentarme como Dr. Jivesh Sahani, propietario Clínica Dental y Maxilofacial de Sudesh, con número de pasaporte Q0502874. Voy a viajar a Punta Cana, República Dominicana, por un periodo de 5 días, de 14 de 5 de 2015 a 18 de 5 de 2015, que sería un viaje de negocios para reuniones y discusiones. Durante este viaje, la empresa de acogida, la Industrias Cortex de implantes dentales, pagará los gastos del hotel y estancia y yo pagaré los billetes de vuelo. Por favor, encuentre el formulario de solicitud de visado rellenado y firmado con pasaporte válido, fotos y documentos relevantes para su inspección. Amablemente considere la solicitud y otorgue el visado necesario. Les saluda Dr. Jivesh Sahani, propietario Clínica Dental y Maxilofacial de Sudesh. Now let us move on to another sample letter to be shown to the visa officer for the grant of a visa. Cortel, el futuro de implantes dentales. Industrias Cortel de implantes dentales, zona industrial 26 Yacerat, código postal 15 22 58 802. Teléfono 979 98 76 78 70 y el fax 972 48 77 87 y 2. Y página web www.cortexdental.com. Carta de invitación. Don Padamshri, 21 de 4 de 2015. Número de pasaporte M025 46 85. Teléfono 96
621-668. Industrias Cortel de Implantes Dentales Israel ha de organizar y patronizar una conferencia en Punta Cana, República Dominicana, y le invita a usted a este gran evento. Segunda Conferencia Internacional de Implantología Dental, el IDIC 2. Este evento tendrá lugar el 15 de mayo de 2015 a 17 de mayo de 2015 por 3 días. Incluirá lecturas de implantologistas prominentes de todas partes del mundo, cena gala, glamorosa, actividades locales, compromisos sociales y mucho más. El fin de este evento es apoyar a sus líderes de opiniones claves, COL, para mejorar su conocimiento sobre productos de implantes dentales de Cortel e innovaciones y hacerse una parte integral del equipo COL de Cortel y proveer el apoyo técnico para implantes dentales. Por favor, también noten que tomamos responsabilidad de pagar todos los gastos de estancia en el hotel, comida y viaje local en la República Dominicana. Ustedes tienen sus habitaciones reservadas en el Hotel Soft Rock y Casino Punta Cana por 5 días, desde el 14 de mayo de 2015 hasta 18 de mayo de 2015, con número de confirmación 958577. Se adjunta un folleto que tiene detalles sobre la conferencia para su referencia. Atentamente, Jerome Senne, director de equipo de marketing industriales Cortel de implantes dentales, teléfono 9724 987 367 0, número de fax 9724 98 73 89 2, celular 97 25 40 55 44 7 y la página web www.cortedextal.com. Segunda Conferencia Internacional de Implantología Dental de 15 de 5 de 2015 hasta 17 de 5 de 2015. Industrias Cortel de Implantes Dentales, futuro de implantes dentales. Now, let us move on to a police clearance certificate. A police clearance certificate is mandatory to be put in with all visa applications, and they use the following format. Here is a sample. Oficina de Superintendente Superior de Policía, Almora, Reino Unido. Número de PVR VCR Memo /2015. Fecha 18 de 4 de 2015. Certificado de antecedentes penales. Se certifica que el don Gagan Rao, hijo de don Subhajit Singh, es residente de Salt Lake, Lohar Gali, Adarsh Nagar, Talli Sonari, Thana Adhunia, Haldwani, Distrito Almora, Uttarakhand, India. Según el informe de comisaría Gilani y Leiu Haldwani, no hay antecedentes penales contra él en el registro de policía del distrito de Almora. Firmado el 25 de 4 de 2015, Superintendente Superior de Policía, Almora, y el sello de Superintendente Superior de Policía, Almora. So, let us move on to a news article to try and learn the conceptual know-how of business Spanish. You will also be getting a lot of vocabulary which have been explained at the end of the article. We have also put in all these news articles so that you can use these as a wonderful source for doing your interpretation and practicing interpretation either with the text or with the video, so that you can get an idea of how to do interpretations. En la cola mundial, Brasil estudia ahora
cómo atraer inmigrantes. Una ley nueva pretende acabar con una norma obsoleta y restrictiva con los extranjeros. Menos samba y más paciencia. Repito el título. En la cola mundial, Brasil estudia ahora cómo atraer inmigrantes. Una nueva ley pretende acabar con una norma obsoleta y restrictiva con los extranjeros. Menos samba y más paciencia. Escrito por María Martín, Sao Paulo, 8 de junio de 2015, en CEST. Hay una paradoja que no discute el gobierno. Ni los extranjeros que trabajan en el país, ni los consultores especializados, a pesar de necesitarlos. Brasil es un país extremadamente cerrado para los inmigrantes. Con cerca de 200 millones de habitantes, los extranjeros representan solo el 0,3% de la población, un número históricamente insignificante. La media mundial está en el 3%. Repito, hay una paradoja que no discute el gobierno. Ni los extranjeros que trabajan en el país, ni los consultores especializados. A pesar de necesitarlos, Brasil es un país extremadamente cerrado para los inmigrantes. Con cerca de 2.000 millones de habitantes, los extranjeros representan solo el 0,3% de la población, un número históricamente insignificante. La media mundial está en el 3%. Hace años que Brasil pretende invertir su situación y atraer mano de obra cualificada, pero avanza mucho más lentamente que las necesidades de un mercado que necesitaría 6 millones de profesionales extranjeros, según dijo el exministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Marcelo Neri, en 2013. Repito esta parte para que quede claro. Hace años que Brasil pretende invertir su situación y atraer mano de obra cualificada, pero avanza mucho más lentamente que las necesidades de un mercado que necesitaría 6 millones de profesionales extranjeros, según dijo el exministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Marcelo Neri, en 2013. Brasil no es atractivo para los inmigrantes y según la consultora canadiense Brookfield Global Relocation Services, es el segundo país que más dificultades presenta a los expatriados, solo después de China. Repito esta parte también para que quede claro. No lo tiene fácil. Brasil no es atractivo para los inmigrantes y según la consultora canadiense Brookfield Global Relocation Services, es el segundo país que más dificultades presenta a los expatriados solo después de China. El gigante de Latinoamérica, construido por extranjeros y que en 1900 contaban con un 7% de inmigrantes, ocupa la 49 posición de 50 en el ranking del IMD World Competitiveness Yearbook sobre legislación favorable a la inmigración. También repito esta parte, el gigante de Latinoamérica, construido por extranjeros y que en 1909 contaba con un 7% de inmigrantes, ocupa a la 49 posición de 60 en el ranking del IMD World Competitiveness Yearbook sobre legislación favorable a la inmigración. El paso más importante de los últimos años se ha aprobado en el Senado en forma de proyecto de ley y pretende sustituir la norma actual, redactada con la pluma de la dictadura militar en 1980. El texto que aún tiene que ser aprobada algún día en el Congreso supone, según los especialistas consultadas por este periódico, un avance que, aunque con pocas novedades, pone orden en una política
extremadamente burocrática y obsoleta. Repito también esta parte, que es bastante largo. El paso más importante de los últimos años se ha aprobado en el Senado en forma de proyecto de ley y pretende sustituir la norma actual, redactada con la pluma de la dictadura militar en 1980. El texto, que aún tiene que ser aprobado algún día en el Congreso, supone, según los especialistas consultados por este periódico, un avance que, aunque con pocas novedades, pone orden en una política extremadamente burocrática y absoluta. La ley actual pasa por los despachos de nada menos que 5 instituciones: la Policía Federal, el Ministerio de Justicia, el de Trabajo, el Ministerio de Exteriores y el Consejo Nacional de Inmigración. Otra vez repito porque hay 5 partes. La ley actual pasa por los despachos de nada menos que 5 instituciones: la Policía Federal, el Ministerio de Justicia, el de Trabajo, el Ministerio de Exteriores y, por último, el Consejo Nacional de Inmigración. Los relatos de los inmigrantes desde hace años incluyen esperas de 4 semanas solo para pedir cita para comenzar los trámites para obtener el documento que le permite trabajar. Traductores voluntarios y caos en la Policía Federal que no tienen medios suficientes para atender el boom de pedidos de asilo y peregrinaciones de sede en sede en busca de información fiable. Otra vez repito esta parte para que quede claro. Los relatos de los inmigrantes desde hace años incluyen esperas de 4 semanas solo para pedir cita para comenzar los trámites para obtener el documento que te permita trabajar. Traductores voluntarios y caos en la Policía Federal que no tienen medios suficientes para atender el boom de pedidos de asilo y peregrinaciones de sede en sede en busca de información fiable. Nuestro problema era que mi novia no podía trabajar. Aunque nos casásemos con mi visado temporal, ella no podía conseguir un empleo. Relata el francés David P., que llegó a Brasil en 2011. Tuvimos que esperar 2 años y la conversión de mi visado temporal a permanente para que ella tuviese autorización para trabajar, pero no fue fácil. Repito otra vez esa parte para que quede claro. Nuestro problema era que mi novia no podía trabajar. Aunque nos casásemos con mi visado temporal, ella no podía conseguir un empleo. Relata en francés David Puy, que llegó a Brasil en 2011. Tuvimos que esperar 2 años y la conversión de mi visado temporal a permanente para que ella tuviese autorización para trabajar, pero no fue fácil. Tuve que ir a la Policía Federal y al Ministerio de Trabajo muchas veces, porque las informaciones que le daban eran contradictorias. Al final, haciéndose amiga de un funcionario del ministerio, consiguió el documento. Después de eso, en octubre de 2014, me fui de la empresa que me contrató y desde entonces no sé si mi visado permanente es válido o no. Me dieron informaciones otra vez contradictorias. Aún no he salido del país desde entonces, así que ni sé qué si tendré problemas. Cuenta David. Repito otra vez esta parte que es bastante larga y para que quede allí en su mente. Tuvo que ir a la Policía Federal y al Ministerio de Trabajo muchas veces porque las informaciones que le daban eran contradictorias. Al final, haciéndose amiga de un funcionario del ministerio, consiguió el documento. Después de esto, en octubre de 2014, me fui de la empresa que me contrató y desde entonces no sé si mi visado permanente es válido o no. Me dieron informaciones otra vez contradictorias. Aún no he salido del país desde entonces, así que ni sé si tendré problemas. Cuenta David.
Please stop. I start again. El proyecto de ley contempla cambios importantes para el extranjero, como la posibilidad de cambiar el estatus de sus visados sin salir del país. Facilita el trabajo de los estudiantes durante sus vacaciones, protege más a los refugiados, establece normas más claras para la reagrupación familiar y la concesión de permisos de residencia permanente, pero deja lagunas importantes. Repito esta parte porque han introducido mucho vocabulario en cuanto a visados, a todo el proceso. El proyecto de ley contempla cambios importantes para el extranjero, como la posibilidad de cambiar el estatus de sus visados sin salir del país. Facilita el trabajo de los estudiantes durante sus vacaciones, protege más a los refugiados, establece normas más claras para la reagrupación familiar y la concesión de permisos de residencia permanente, pero deja lagunas importantes. La ley no resuelve la validación de diplomas de profesionales extranjeros, que esperan demasiado tiempo, pueden ser años, para homologar sus títulos para trabajar aquí. Lamenta el presidente del Consejo Nacional de Inmigración, CNIG, Paulo Sergio de Almendia, firme defensor de la importancia de la aprobación de ese texto. Repito otra vez para que quede claro esta parte también. La ley no resuelva la validación de diplomas de profesionales extranjeros que esperan demasiado tiempo, pueden ser años, para homologar sus títulos para trabajar aquí. Lamenta el presidente del Consejo Nacional de Inmigración, el CNIG, Paulo Sergio de Almeida, firme defensor de la importancia de la aprobación de este texto. La ley es importante, pero tiene que complementarse con más medidas para atraer mano de obra cualificada que nos interesa y que no tenemos. Lamenta el director de Análisis de Políticas Públicas de la Fundación Getúlio Vargas, Marco Aurelio Reugidiger. La ley da un peso importante a las cuestiones humanitarias, pero evita directrices más específicas para los profesionales. ¿Por qué todos los años se habla de nuevos proyectos para mejorar nuestra infraestructura? ¿Por qué tenemos, aún teniendo dinero, este mal empleado por métodos de ejecución súper atrasados y eso evoluciona con la inmigración? Completa João Márquez, director y presidente de EMDOC, una de las principales consultoras de movilidad global del país. Repito esta parte del texto también porque es un trozo bastante largo y importante también. La ley da un peso importante a las cuestiones humanitarias, pero evita directrices más específicas para los profesionales. ¿Por qué todos los años se habla de nuevos proyectos para mejorar nuestra infraestructura? ¿Por qué no tenemos, aún teniendo dinero, está mal empleado por métodos de ejecución súper atrasados y eso evoluciona con la inmigración? Completa João Márquez, director y presidente de EMDOC, una de las principales consultoras de movilidad global del país. Ahora vamos a ver los vocabularios que hemos aprendido en esta parte de un módulo bastante importante. So let us see the vocabulary that we have learned in this module, which is also quite important. Paciencia is patience. Paradoja is paradox. Gobierno is government. Cerrado is closed. Inmigrantes is immigrants. Situación is situation. País is country. Problema is problem. La empresa is the firm. Ley, la ley is the law. Métodos are the methods. Pasaporte is the passport.
Ofrecer is to offer, acuerdos are agreements, pacto are the pacts, etc. Please go ahead, learn up this vocabulary, and any other vocabulary that you do not understand in the e-text, you can double click and find out in the inline dictionary that we have for your convenience. Thank you for your attention. Muchas gracias.